Voy a suplicar que abran sus Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 15 del libro de los Hechos. Estamos regresando a esta porción de la Escritura. Hemos estado ya por varios meses en esta serie en el libro de los Hechos y estamos regresando al capítulo 15 y hemos hecho progreso a través de el precioso libro. Un libro muy lindo que nos ayuda a entender no solamente la historia de la iglesia, primeros 30 años de iglesia. No solamente vemos aspectos históricos, pero podemos ver también la manera en cómo la iglesia de Cristo vivía, cómo en las cartas aún podemos ver los ecos de la manera en cómo la iglesia vivía y cómo la iglesia debe el día de hoy vivir a la manera de Dios. El capítulo 15 hemos observado que hay una temática amplia. Hemos estado ahí tal vez unas 6 ocasiones en este capítulo 15. Estamos en el día de hoy en el versículo 30. Vamos a tratar el versículo 30 al versículo 36. Esa va a ser la parte que nos corresponde el día de hoy. Y vamos, hermanos, a entender un aspecto increíblemente importante de la iglesia. El capítulo 15 tiene que ver con un concilio, el primer concilio que es considerado el concilio eclesiástico. Encontramos nosotros que se está debatiendo una pregunta, y la pregunta es cómo los gentiles son salvos. La pregunta no solamente abarca a los gentiles, pero la pregunta también tiene que ver con cómo un ser humano viene a una justificación delante de Dios, no solamente un gentil, pero también un judío. ¿Cómo básicamente somos salvos? Esa es la pregunta de todo el concilio, y hay un debate, hay una situación en cierta manera embarazosa, una situación que realmente ninguna iglesia quisiera vivir, quisiera pasar. Algunos de la iglesia en Jerusalén habían ido a Antioquía sin que nadie les hubiera enviado. Fueron básicamente a levantar ánimos en los discípulos que habían creído, que simplemente no estaban acompañados con la gracia de Dios. Y entonces surge básicamente una disputa, surge una situación un poco penosa, no solamente para la iglesia en Jerusalén, pero también para la iglesia en Antioquía. Se está viviendo una situación que simplemente no quisiéramos nosotros vivir. Aquí hay básicamente hombres que se habían levantado. Tal vez la imagen, la idea era, bueno, vamos a hacer misiones. Y vamos a ir al otro lado tal vez del mundo y vamos a hacer misiones. Y nadie les había enviado. Nadie había verificado lo que ellos enseñaban. Nadie había verificado básicamente hacia dónde iban. Iban por sus propias cuentas. Hasta después la iglesia en Jerusalén se dio cuenta lo que estaba ocurriendo en Antioquía de Siria. Hasta después los apóstoles se dieron cuenta, los ancianos se dieron cuenta, la iglesia en general se dio cuenta de lo que estos libertinos habían hecho, lo que estaban diciendo, lo que estaban hablando, que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que venían hablando, y usted puede corroborar esto a través de todo el capítulo 15. Al escuchar Pablo, Bernabé, se dieron cuenta de lo que estos que venían de Judea venían enseñando. Absolutamente, dice que hubo una disputa, dice, entre ellos. Y la disputa no se pudo tratar en Antioquía. Tuvieron que traerla a Jerusalén. Tuvieron que corroborarla a través de no solamente la iglesia, los ancianos, pero también de los apóstoles. Y entonces encontramos nosotros una situación muy interesante en estos versículos bíblicos, porque lo que encontramos acá es lo siguiente. Esto es lo que encontramos en estos versículos, versículo 30 al versículo 36. Vemos nosotros diferentes situaciones, pero vemos un común denominador. Y el común denominador que nosotros vemos es la edificación de la iglesia del Señor. Muy interesante.
diferentes situaciones que vamos a observar en este momento. Hay diferentes situaciones que el texto nos proyecta, pero hay un común denominador, y el común denominador que encontramos es que en cada situación hay un celo y hay un deseo, y el deseo es la edificación de la iglesia del Señor. No se quiere perturbar a la iglesia del Señor. Lo que se quiere es, el celo que se tiene es edificar a la iglesia del Señor, cuidar el crecimiento de la iglesia del Señor. Ahora, este celo no es un celo en un vacío. Nosotros encontramos de parte del Señor Jesús la primera ocasión donde se habla acerca de iglesia en los evangelios. En el libro de Mateo capítulo 16 hay un diálogo entre Jesús y Pedro, y le dice Jesús: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. La Escritura dice que Jesús está en el negocio de edificar su iglesia. Este pasaje de la Escritura es una expresión de ello. Las situaciones son varias, múltiples, pero hay un común denominador, y el común denominador es la edificación de la iglesia. Existimos y existimos con una mira, una dirección, y la dirección es la edificación de la iglesia. Muy interesante encontrar el eco, ese eco de las palabras de Jesús, la promesa de Jesús: yo edificaré mi iglesia. Usted se da cuenta que cuando encontramos esas palabras deben de definir la iglesia del Señor. Esas palabras deben de definirnos a cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, porque Jesús, el dueño de la iglesia, el que compró la iglesia con su propia sangre, está en un negocio, y el negocio de Él es edificar a la iglesia del Señor. Cuando nosotros nos unimos a una iglesia, necesitamos estar completamente persuadidos que parte de nuestra identidad es edificar la iglesia del Señor. Que Dios lo va a usar a usted y a mí. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él va a edificar su iglesia, ni las puertas de los Hades van a prevalecer contra la iglesia, porque tiene un dueño, y tiene un edificador, y tiene un protector, y se llama Jesús. Él está en el negocio de edificar a su iglesia. Alguien, por ejemplo, que se une a la iglesia del Señor y no quiere ser edificado, es una contradicción en términos. Vaya y hágase miembro de los Leones, hágase miembro del club de que le dé la gana. En los clubes sociales no le van a exigir a usted ser edificado conforme a la medida de Cristo, absolutamente. Pero en la iglesia de Dios sí. Por eso yo creo que el criterio que como iglesia debemos de establecer siempre, hay costumbres, por ejemplo, de iglesia, que llega alguien en la mañana y ya en la tarde son miembros de la iglesia. No, absolutamente no. El libro de Efesios, el capítulo 5, presenta la membresía como estar casados. No es estar casado, pero es cómo. Entre más usted entiende el matrimonio, mejor entiende usted la responsabilidad como miembros nosotros tenemos de la iglesia del Señor. No decimos nosotros ay du a la loca, ¿no es cierto? ¿Cuál es el consejo convencional que tenemos para alguien que está considerando el matrimonio? Entre más despacito mejor. Tome su tiempo, conozca a esa persona, conozca a quien usted le va a decir ay du. Conozca, entre más usted entiende, conoce, usted entra y usted no entra a una situación perfecta. ¿Qué es el matrimonio? Son dos pecadores que se unen, ¿no es cierto? Un pecador es suficiente, ya hay problemas. Ya se une otro, ya no, ya se complica la situación. Y entonces el casarse no es un asunto óptimo de decir, wow, problemas libres, absolutamente. Es cuestión de ajuste y es cuestión que podamos nosotros maximizar lo que no podemos hacer solo, lo vamos a hacer juntos
con la gracia de Dios. Y en cierta manera usted se da cuenta que entre más usted entiende el matrimonio, más entiende usted lo que es ser miembro de la iglesia. Pero uno de los distintivos de la iglesia del Señor, que la iglesia está y existe, la iglesia existe y existe no solamente para conectarnos para con Dios, no solamente exaltamos a Dios, pero nos conectamos los unos a los otros y nos conectamos apropiadamente los unos con los otros. Usted se da cuenta que nos conectamos con el mundo, con los inconversos, y nos conectamos con los inconversos para ganarlos para Cristo. Buscamos maneras de cómo evangelizar a los perdidos, pero la relación que yo tengo con mi hermano en Cristo, que es miembro de la iglesia del Señor, es edificar a los santos. Y yo tengo una responsabilidad de edificar a los santos, porque Jesús está en el negocio de edificar la iglesia del Señor. Él quiere edificar la iglesia del Señor. ¿Y usted no quiere ser edificado? Contradicción en términos, no, absolutamente. O somos o no somos. Y entonces este pasaje de la Escritura vemos nosotros y vemos los detalles de lo que ese concepto significa. Y encontramos nosotros situaciones diversas, pero en medio de esas situaciones vemos siempre ese común denominador. Y el común denominador de cada uno de los personajes que usted va a ver en esta trama, cada uno de ellos está hacia una dirección. Es una dirección, no son dos, tres, es una. Y lo que se busca es la edificación de la iglesia del Señor. Mire lo que dice la Escritura. Usted lo tiene en pantalla, usted puede agarrar su lápiz y interaccionar con este pasaje de la Escritura. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta que la iglesia en Jerusalén había escrito a través de los apóstoles, es muy probable Santiago. Dice la Escritura, y habiendo leído la cual se regocijaron, dice, con la consolación, número 1. Número 2, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que consolaron, no solamente consolaron, pero confirmaron, dice, a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo de ahí, fueron despedidos, dice, en paz por los hermanos para volver a aquellos, dice, que los habían enviado. Versículo 34 no está en el original. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a ese versículo 34, podemos sentarnos alrededor de la mesa, un cafecito y entender ese versículo 34 que no existe en el original, pero existe especialmente en la Reina Valera y la King James Version. Entonces dice el versículo, mas a Silas se le pareció bien quedarse ahí. El pasaje no representa mayor polémica, se puede con el contexto verificar muchas cosas, pero dice el versículo 35, y Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio, dice, con otros muchos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es preciosa y tu palabra, Señor, cuánto nos edifica. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y, Señor, hemos creído en tu palabra y creemos que a través de esta porción vamos a ser edificados. Abre, Señor, nuestros ojos de entendimiento, nuestras habilidades para poder apreciar esta porción de la Escritura. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos, Señor, a ti todo el honor y toda la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Si usted se da cuenta, aquí encontramos en esta porción de la Escritura por lo menos tres aspectos importantes que podemos aprovechar como forma de abrazar el pasaje de la Escritura. Podemos ver dos congregaciones, hay dos congregaciones que están involucradas, versículo 30-35, esa es la primera situación que vamos a observar. Vemos nosotros dos profetas, el pasaje bíblico dice y menciona a dos profetas, 32-34, y luego después vamos a ver dos pastores misioneros, 35 y 36, y todos van alrededor, están marchando, están apuntando hacia una dirección. Cada una de estas situaciones está hacia una dirección y la dirección es la edificación de la iglesia del Señor a través de dos congregaciones, dos profetas, dos pastores teólogos o misioneros
muy interesante. Esta sección es increíblemente preciosa en el sentido que a medida que entendemos más todo el rico contexto, podemos aprovechar con precisión cada uno de esos detalles. Veamos esas dos congregaciones. Aquí encontramos la congregación en Antioquía de Siria, encontramos también Jerusalén. Y básicamente hemos observado que ha habido esa polémica. Algunos que venían de Jerusalén, de Judea, habían llegado a Antioquía y habían levantado una pugna. Y la pugna era: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces usted recuerda que se juntó no solamente miembros de la congregación, no toda la congregación, pero los ancianos, los apóstoles, los delegados que venían de Antioquía, se juntaron a debatir sobre el asunto. Usted puede leer todo esto en el capítulo 15, y entonces a medida que trataban con el asunto, se paró Pedro, se paró Santiago, hubieron testimonios de parte de Pablo, de Bernabé, y hubo una audiencia pero muy linda, representativa no solamente de Jerusalén, pero también de Antioquía. Hay dos congregaciones tratando con una situación, dos congregaciones tratando con una amenaza. Se está tratando la manera de redefinir el Evangelio de Jesucristo, que simplemente no se puede redefinir de otra manera sino conforme a lo que está establecido. El añadir algo al Evangelio de Jesucristo ya no es el Evangelio de Jesucristo. El decir, por ejemplo, es necesario que os circuncidéis para ser salvo, es añadirle a la gracia de Jesucristo algo que usted no puede añadirle. Le añade y ya entonces distorsiona lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto lo hemos tratado a través de todo el capítulo 15. Y entonces decidieron los hermanos en el concilio, en la convención que tenían para tratar sobre esa pregunta: ¿cómo un gentil es salvo? Entonces vinieron y entonces trataron y entonces extendieron una carta y entonces la enviaron con ciertos representantes del concilio, y dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Y dice que lo primero que hicieron es que reunieron a la congregación. Reunieron a la congregación y entregaron, dice, la carta. Esa carta que había básicamente el concilio decidido, y la decisión básicamente es: somos salvos por gracia y solamente por gracia. La carta usted puede leerla. Ya la hemos tratado en ocasiones anteriores. La esencia de la carta es: no somos salvos por obra, no somos salvos por añadir la circuncisión, somos salvos solamente y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solamente. No necesitamos nosotros añadimos, entonces de alguna manera alteramos lo que es el Evangelio de la gracia. Y entonces dice la Escritura que habiendo leído la cual, dice que se regocijaron por la consolación. Dice que se regocijaron por la consolación. Una congregación, Antioquía, está leyendo la carta. Esta carta está viniendo de parte de Jerusalén, la cuna del cristianismo. Están de por medio de los apóstoles, los ancianos, a una congregación misma. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo una congregación con otra congregación? Usted se da cuenta que hay una palabra muy interesante que usted ve ahí, y la palabra al final del día, al final de que todo se había dicho, dice que se regocijaron por la consolación, se regocijaron por la consolación. Una palabra muy interesante, consolación. Esa palabra tiene que ver con exhortación, tiene que ver con palabras de ánimo. Es la misma palabra que se utiliza para exhortación. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Exhortación, esa es la palabra. La palabra que ocurre ahí es esa palabra muy linda que tiene que ver con el verbo parakaleo, tiene que ver con la idea de alguien que se pone a la par de alguien más para poder levantarlo, para poder animarlo, para poder informarlo, formarlo. Es alguien que está a la par, es de donde viene la palabra abogado.
para un paracleto, alguien que está allí a la par de alguien más, que está tratando la manera de adelantarlo, en este caso, en la vida cristiana. Y dice la Escritura que aquí encontramos nosotros la relación de una congregación con otra congregación, y entonces debatiendo sobre un punto increíblemente importante en el cristianismo, cómo los gentiles son salvos, y entonces al final de todo, consolación. Dice la Escritura que se regocijaron por la consolación, por la exhortación que ellos habían obtenido de parte de la iglesia en Jerusalén. Aquí encontramos nosotros una situación muy interesante. Lo que encontramos nosotros son dos congregaciones tratando con un asunto, y al final del día, al final, cuando todo ha sido hecho y dicho, ¿qué es lo que se anda buscando? Es esa consolación. Es esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, la edificación de la iglesia del Señor, aún en medio de la amenaza, aún en medio del error, aún en medio que algunos se han levantado de parte de la misma iglesia para corromper los ánimos de los discípulos. Se levantaron dos congregaciones, y dos congregaciones se han levantado para tratar con un asunto que tiene como fin, al final del día, tiene edificar a la iglesia del Señor, consolar a la iglesia del Señor. Y hermanos, esto no puede quedar solamente en la historia. Esto no puede ser solamente un asunto de Jerusalén y Antioquía. Esto tiene que ser para nosotros un modelo. Esto tiene que suceder para nosotros. Esto tiene que ser para nosotros un prototipo que necesitamos seguir, porque la iglesia siempre es amenazada por situaciones. Tal vez el debate no va a ser definir el evangelio. Tal vez el debate va a ser diferente. Pero usted se da cuenta que una congregación normal en la cual Jesús es el Señor, Jesús ha prometido: yo edificaré mi iglesia. Y eso tiene que ser para nosotros. Hacia esa dirección vamos. Nos vamos a juntar. ¿Para qué nos vamos a juntar? No nos vamos a juntar solamente para existir. Nos vamos a juntar como congregaciones para poder vivir la promesa de Jesús. Vamos a ser edificados. Vamos a juntarnos y nos vamos a juntar para ser edificados. Porque nuestro Señor y Salvador ha prometido una cosa ha prometido. Y lo que Él ha prometido, que Él va a edificar a su iglesia. Y aquí hay dos iglesias siendo amenazadas por el error, y al final que de todo, se dijo todo, se hizo todo, y entonces se termina con un punto final, y el punto final tiene que ver no solamente con regocijo, pero tiene que ver con la consolación. Cómo ellos fueron consolados, cómo ellos fueron abrazados, fueron animados. No solamente fueron alentados, pero tuvieron la oportunidad de ser alineados a la verdad que ellos habían aceptado. Eran salvos por gracia. No necesitaban añadir absolutamente nada más. Hermanos, la iglesia del Señor continúa siendo amenazada. Y la iglesia del Señor, usted se da cuenta que en etapas de la iglesia nosotros vemos tantas, pero tantas situaciones. Y nosotros como iglesia, dice la Escritura que somos definidos. Dice la Escritura, dice la palabra, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, define la iglesia y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia tiene que preservar la verdad de Dios. Nosotros somos columna, somos baluarte de la verdad. Nosotros necesitamos alinearnos a lo que el Señor y Salvador, el dueño de la iglesia, ha hablado, lo que tiene para la iglesia. Lo mejor que usted y yo como líderes de la iglesia debemos de hacer es estar cerquita del Señor, Salvador de la iglesia, conocer su corazón, conocer lo que Él tiene para la iglesia, lo que Él ha dicho para su iglesia, porque no es nuestra iglesia. En el club de los leones podemos hacer lo que nos dé la gana. En cualquier club, lo que usted quiera, social, usted es miembro y usted llega a una posición importante, usted puede cambiar lo que le dé la gana. En la iglesia del Señor, todo el tiempo nos sometemos al señorío de Cristo. Porque Él ha hablado, Él es el dueño de la iglesia, es su iglesia, y su iglesia constantemente está siendo amenazada.
Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos participando. Nuestra iglesia no puede vivir solamente para ella misma, nuestra iglesia acá. En este momento tenemos nosotros 3 oportunidades en las cuales nos hemos unido con otras iglesias, 3 iglesias aquí en el área que están atravesando situaciones difíciles. Y nos estamos uniendo a estas iglesias. ¿Y para qué nos estamos uniendo para estas iglesias? Están siendo amenazadas. Y la realidad, hermanos, es que nuestra presencia ahí como una iglesia bíblica, con otra iglesia que está atravesando una situación difícil, hermanitos lindos, esto no puede ser para nosotros solamente historia. Esto tenemos nosotros que entender que tenemos una responsabilidad como iglesia. Tenemos una responsabilidad. Esta iglesia ha venido a tocar la puerta de nuestra casa y entonces está pasando una situación difícil. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, ustedes allá, nosotros acá. No, el reino de los cielos no es ese. Nosotros no podemos solamente cerrar las puertas y decir, bueno, aquí estamos bien y que se muera el mundo entero. Absolutamente. Tenemos una responsabilidad con el reino, con las iglesias que están a nuestro alrededor. Nosotros existimos no solamente para nosotros, pero parte de nuestro trabajo, de nuestra descripción de trabajo, tiene que ver con ver a nuestro alrededor iglesias bíblicas, iglesias cristianas que muchas veces pasan por situaciones difíciles. Y la pregunta que nosotros debemos de hacernos constantemente es, ¿cómo nosotros podemos contribuir? Hermano, todo eso toma tiempo, todo eso toma energía. Hermano, el día de ayer, hermano, 9 de la mañana hasta la tarde, hermano, estuvimos nosotros involucrados con otras iglesias. Usted me pregunta a mí si yo quiero, yo no quiero involucrarme más de lo que yo estoy involucrado, yo no quiero. Yo no puedo, básicamente no puedo. Pero usted se da cuenta que de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de tener presencia y tener de alguna manera la oportunidad de tener una voz, tener una influencia en iglesias que están atravesando situaciones difíciles para lograr honrar a nuestro Dios, que nos salvó, poder abrir el libro de Dios y ser edificados. No podemos no solamente ir con una iglesia, estrecharnos con una iglesia solamente para existir. No. Necesitamos nosotros entender que nuestra responsabilidad al final del día, cuando todo ha sido hecho y dicho, nosotros queremos eso. Queremos nosotros con mucho regocijo regocijarnos en la consolación, en la edificación que Dios ha traído a través de todos los instrumentos que Dios ha utilizado. Otra iglesia en Jerusalén, encontramos los ancianos, encontramos nosotros los apóstoles, están contribuyendo en una iglesia que está atravesando por una situación difícil. En este momento con estas iglesias que estamos trabajando, yo estoy orando al Señor, yo quiero ponerle ese punto final a estas iglesias. No podemos perennemente estar, no podemos simplemente, pero como yo quisiera, hermanos, en due time, en su tiempo apropiado, ponerle un punto final y poder ver una iglesia hermana y que nuestra contribución como iglesia bíblica Berea fue notable, fue patente, porque esa es parte de nuestra existencia. No vivimos solamente para nosotros. Vivimos comenzando con nosotros. Nosotros debemos de ser una iglesia saludable, una iglesia madura, para que nosotros podamos ver a nuestro alrededor y podamos pedirle al Señor, Señor, úsanos con lo que tú nos has dado, úsanos para ser de bendición a iglesias que atraviesan situaciones difíciles. No podemos imponer esas cosas, pero necesitamos estar habilitados para esas cosas, porque esa es parte de lo que nosotros leemos en el reino. Esa es una situación. Hay 2 iglesias. Pero en medio de esas 2 iglesias encontramos nosotros un común denominador. Al final del día hay regocijo por la consolación. Se regocijaron por la consolación que habían recibido de parte de otra iglesia que tuvo que intervenir en la situación que estaban viviendo. Pero número 2, mire qué interesante, dice la Escritura que no solamente habían 2 congregaciones, habían 2 profetas, dice la Escritura. Y Judas, dice, y Silas
como ellos también, dice, eran profetas. Dice que ellos eran profetas. Dice, ¿qué fue lo que hicieron? Nuevamente, dice que consolaron, paracaleo, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que estaban en Antioquía de Siria. Dice que vinieron estos hermanos, eran también profetas. ¿Y qué es lo que hacen los profetas? Conforme a ese contexto, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasaron algún tiempo, dice, ahí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos, dice, que les habían enviado. O sea que tenían que regresar a Jerusalén. Y dice la Escritura que lo que hicieron estos dos hermanos, Judas y Silas, dice que consolaron y confirmaron, dice, a los hermanos que estaban en Antioquía. Y dice que lo hicieron, y lo hicieron con una instrumentación, abundancia de palabras. Ahora, esa abundancia de palabras, en mi consideración, tiene que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. O sea que aquí estaban estos profetas, le llamaban, dice, eran, dice, también profetas. Y entonces, por definición, este pasaje nos enseña lo que un profeta hace. ¿Qué es lo que hace? Un profeta en el Antiguo Testamento no está atisbando el futuro. No es alguien que está allá pensando en el día. No, está pensando en categorías presentes con palabras, enseñando. El fin es consolar y confirmar. Dice que pasaron algún tiempo. Dice, fueron despedidos en paz de parte de los hermanos. Ahora, usted se da cuenta que aquí encontramos nosotros a Judas y Silas. No solamente encontramos dos congregaciones, encontramos a dos individuos. ¿Y qué es lo que están haciendo dos individuos? Dice que le llaman, dice que eran también profetas. Ahora, esa palabra profeta generalmente, un lexicógrafo básicamente define esa palabra profeta como un proclamador, un explicador de las cosas divinas, que no puede saberse eso, no se puede saber ordinariamente, sino solamente por revelación especial. Tiene que ver estrictamente con la palabra de Dios. Un profeta es uno que proclama la revelación divina de Dios, los propósitos divinos de Dios. O sea que no es un individuo que está inventando absolutamente nada. No es alguien que viene y le dice, Dios me dijo que usted me diera el pago de su casa este mes. Absolutamente. Si alguien le dice eso, corra a la izquierda o a la derecha. Yo recuerdo en una ocasión, siendo todavía soltero y simpático, ¿verdad? Ya las cosas han cambiado. Tenía todavía pelo en ese tiempo. Y una misionera vino de misiones y me dijo, Dios me dijo a mí que yo me casara con usted. Y yo le dije, wow, man. Dije yo, this is good. Fui con mi pastor y me dijo, corre hacia la izquierda. Gracias al Señor que tuve hombres a mi alrededor que me ayudaban a entender situaciones en la vida, que uno de joven incauto es estúpido, tonto, y cuánto uno necesita hombres y mujeres, mamás, hermanas y pastores que puedan ayudarle y que puedan ayudarle a entender y descifrar situaciones en la vida. Pero ¿qué es ese desorden que Dios me dijo? El profeta en el Nuevo Testamento no luce de esa manera. Hay, por ejemplo, una enciclopedia muy interesante que tiene que ver con ese desglosamiento, por ejemplo, de lo que es un profeta. Número 1, se conforma a las enseñanzas de la Escritura. Es un resultado de la profecía de la gracia de Cristo con el fin de edificar a la iglesia. Hay un consenso de profetas que están básicamente controlando la enseñanza del Nuevo Testamento a través de la persona de Cristo. Hay consistencia en lo que se ha dicho conforme a la revelación divina de Dios. Hay una confesión reverente en cuanto a la persona de Jesús, a quien se está reverenciando, exaltando. No es solamente la revelación divina, pero también la persona de Cristo. El profeta básicamente
como es en el caso de los dones, de otros dones espirituales. Pablo enfatiza, por ejemplo, en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, la tarea principal en el Nuevo Testamento del profeta. Mire, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. En el capítulo 14 encontramos este pasaje y dice: asimismo, los profetas hablen 2, dice, o 3, y los demás, dice, juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea que hay orden. No solamente hay orden, pero hay secuencia. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos, ¿qué cosa? Aprendan, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Porque ese es el propósito del profeta. En el Nuevo Testamento, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dice el capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué cosa? Con el propósito de edificación, exhortación y consolación. No es una adivinación, no es un asunto para una palabra para el futuro, para el mañana. No es algo subjetivo. Es algo que tiene que ver con la edificación de la iglesia, la exhortación y la consolación. El versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice, que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que hace un profeta? Respetar el mandamiento de Dios. Pero en el momento en que usted escucha a alguien en nombre de profeta ignorar el mandamiento de Dios, automáticamente no es un profeta conforme a las Escrituras, en lo absoluto. ¿Cuál es el fin conforme a estos pasajes de la Escritura? ¿Cuál es el fin? Dice que Judas, Silas eran también profetas. Y dice, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que consolaron y fortalecieron a los hermanos. Terminaron en consolación, en edificación. No importa el título, pero nuestra presencia tiene que causar eso, de alguna manera. No importa cuál sea nuestro don espiritual, las capacidades que Dios le ha dado a usted o a mí. Dice la Escritura que Él constituyó a unos apóstoles, dice a otros profetas, evangelistas, dice pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso existimos, no solamente como profetas, pero para eso existimos en cualquier capacidad que Dios nos haya dado. El don de evangelismo, el evangelista, no es para ir a las calles a evangelizar. El fin, ¿cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es andar por las calles evangelizando. Tiene que ver con la iglesia del Señor, capacitar a la iglesia del Señor para la edificación de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes llevados por toda forma de error. No. Dios nos ha capacitado, nos ha habilitado. Según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ser edificados en el Señor. O sea que existimos y existimos una dirección. ¿Y cuál es la dirección? La edificación. No es solamente existir, no es solamente decir, ok, check, ya vine a la iglesia. Ok, ya no me molesten más. No, edificación tiene que ver con una actitud y un estilo de vida. Queremos nosotros ser exhortados, consolados, fortalecidos en nuestra fe. No importa que la situación sean 2 congregaciones o sean 2 individuos, profetas en este caso. Pero mire qué interesante, hermanos, no tenemos tiempo. Mire conmigo la siguiente situación. Hay 2 pastores básicamente misioneros. Estoy incluyendo el versículo 36 porque yo creo que es importante apreciar, para que podamos apreciar el versículo 35. Dice, y Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía. ¿Y qué es lo que continuaron haciendo? Dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con, dice, otros muchos.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Porque esa es parte de nuestra visión. Nuestra visión no es solamente las 4 paredes donde Dios nos tiene geográficamente. Va más allá. Necesitamos sentirnos responsables por las puertas que Dios va abriendo. Y necesitamos entender que Dios tiene pueblo al otro lado del mundo. Y Dios tiene gente, tiene su pueblo y tiene su iglesia. Y nosotros de alguna manera jugamos un papel importante. Y mire qué precioso el pasaje. Dice que Pablo y Bernabé, continuaron, en Antioquía. ¿Y qué es lo que continuaron haciendo? Enseñando, dice la palabra del Señor. Dice, enseñando, anunciando el evangelio, dice. Y mire lo que dice el versículo al final del versículo 35. Dice la escritura: con otros muchos. Hermano, escúcheme. Hermanito lindo, escúcheme. Esto es para mí. Como pastor, esto es de suma importancia. Porque nuestra visión no puede ser localizada. Tiene que ser una visión global. Usted se da cuenta que aquí está Pablo, Bernabé. De Pablo y Bernabé sabemos y entendemos, y son figuras predominantes en el libro de los Hechos, importantes aún en las cartas. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos que no tienen nombre. ¿Quiénes son esos otros muchos? ¿Quiénes son? De Pablo usted puede identificar y Bernabé usted puede identificar, pero de estos otros muchos, ¿quiénes son? Ahora, hermanos, ¿quiénes son? Continúa siendo un enigma. Y yo creo que con propósito Lucas evadió aquí vamos a hacer una lista de todos los hermanos que están enseñando con Pablo y Bernabé. No. La realidad, hermanos, es que ese es el reino. Esa es la realidad en que nosotros vivimos. Y van a haber ocasiones en que en un punto de su vida su nombre va a estar ahí. Y su nombre va a estar, y a través de su nombre van a haber otros muchos que van a enseñar a la par suya. Pero usted se da cuenta, hermanito lindo, esto es lo que nos va a habilitar a nosotros como iglesia. Lo que nos va a habilitar a nosotros como iglesia es esos otros muchos. Porque el versículo 36 dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar. Y hermanos, la realidad, hermanos, es que nosotros salimos afuera y ¿quién se queda adentro? Gente ignorante que no tiene la capacidad de enseñar al pueblo de Dios. Ese no es el molde. El molde no es ese. No solamente los ancianos, pero los líderes de una iglesia bíblica, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Sean 2 congregaciones, sean profetas, sea Pablo Bernabé con otros muchos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No alteramos absolutamente nada. Enseñamos, anunciamos, enseñamos la palabra de Dios, anunciamos el evangelio, y hay otros muchos que saben enseñar, que tal vez no tienen el nombre, que tal vez no están en los periódicos. Y su nombre no tiene que estar en los periódicos. Pero usted y yo tenemos que ser fieles. Este es su nombre, no este es su nombre. Tal vez usted no va a ir al otro lado del mundo, pero necesitamos hombres, otros muchos hombres que saben enseñar la palabra del Señor, que están preparándose de día a día, están siendo capacitados, que si estos salen, Pablo y Bernabé salen, it's okay, está bien. La iglesia tiene hombres capaces para enseñar a la grey de Dios. Eso nos hace a nosotros como líderes. Ese es un anciano, ese es un líder. No es solamente alguien que está acumulando polvo, no es solamente alguien que, ¿cuántos años tiene? Tantos años. No, usted está
aprendiendo las doctrinas de la gracia de día a día. Usted busca oportunidades de preparación. Usted busca cualquier oportunidad, no solamente internamente, pero externamente, y usted busca. Es lindo cuando usted encuentra a alguien, me registré ya en el seminario, ya estoy, y entonces está aprendiendo teología en una manera sistematizada. Usted tiene esa oportunidad, hágalo, no desperdicie la oportunidad que usted tiene de poder hacerlo. Hágalo para la iglesia del Señor. Hágalo con el fin de edificar a la iglesia del Señor. Hermanos, como pastores, nosotros nos damos cuenta de esos muchos que, aunque no tengan nombre, juegan un papel increíblemente importante en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, en su reino. Nosotros no podemos salir si esos muchos hombres no están creciendo, madurando, enseñando, proclamando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No importa la situación, pueden ser 2 congregaciones, pueden ser 2 individuos, pueden ser 2 pastores, misioneros, con una visión global. Hermanos, el común denominador es uno: la edificación de la iglesia del Señor. Nuestro Señor está en el negocio de edificar su iglesia. ¿Es su negocio? ¿Es lo que arde su corazón? ¿El deseo de su corazón? Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te doy. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y gracias, Señor, te doy porque traes conciencia a nuestro corazón. Señor, múltiples situaciones, un común denominador: la edificación de tu iglesia. Queremos vivir, Señor, hasta el último aliento de nuestra vida, haciendo historia en tu iglesia. Aquí, allá, donde quiera que tú nos lleves, Señor, deseamos, Padre bendito, y deseamos una cosa. Señor, deseamos que tú nos uses. Que uses, Señor, nuestros talentos, nuestras capacidades, aunque limitadamente. Que tú nos uses para la edificación de tu iglesia. Sea en Jerusalén, en Antioquía o al otro lado del mundo. Señor, no queremos hacer otra cosa al otro lado del mundo. Queremos hacer lo que hacemos en tu iglesia. Queremos edificar tu iglesia. No importa dónde tu iglesia esté. Señor, yo quiero suplicar muy en especial por estos otros muchos en nuestra congregación que se están preparando, que se están habilitando, que ya están enseñando. Señor, bendice a estos otros muchos, porque solamente con estos otros muchos podemos nosotros descansar y saber que tu iglesia está en buenas manos. Este es un concepto de equipo. No podemos hacerlo solos. Tu reino demanda y exige habilitar a otros para el ministerio docente en la iglesia del Señor. Señor, bendice tu pueblo. Y Señor, te doy muchísimas gracias. Gracias te doy, Señor, por tus bondades. Gracias por los privilegios que nos das de ser parte de tu obra. Señor, una bendición especial por la vida de mi hermano Silva, su esposa. Bendícele ricamente, prepara sus corazones, especialmente para la tarea que tenemos por delante. Señor, quiero rogar por Roberto, para que tú, Señor, le bendigas en la situación que él está atravesando. Señor, abrázale, dale sabiduría, dale gracia, Señor, alrededor de su esposa, su iglesia, denominación, lo que está viviendo.
Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos, Señor, a ti el honor y la gloria porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque nos salvaste, Señor, con tu sangre bendita. Hemos sido salvos por gracia. Y queremos, Señor, proclamar esa gracia. Y enseñar, Señor, esas doctrinas de la gracia. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.